Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Esperamos de todo corazón que usted esté muy bien en su hogar. Desde acá, desde Santiago de Chile, transmitiendo para todo el mundo. En este tiempo tan complejo, este tiempo que nos tiene a todos en cuarentena. Sin embargo, no hemos cesado de entregar una palabra, un mensaje de aliento, de confianza, de esperanza. Y esperamos que este tiempo que usted nos permite ingresar a su hogar sea un tiempo de bendición, donde usted también pueda sentir que crece en lo espiritual, que aprende, que es importantísimo cuando somos hijos de Dios el poder comprender las Sagradas Escrituras y eso con el único sentido y propósito de guiar nuestra vida. Podríamos nosotros enseñar doctrinas creadas por nosotros, que en muchas ocasiones se ha hecho o se hace en algún lugar, manipular situaciones, circunstancias para generar vínculos distintos. Sin embargo, en este último tiempo hemos recibido de parte del Señor esta necesidad por compartir, por buscar al Señor, pero también volver al origen, volver al sentido espiritual que trae la Escritura, entendiendo que en ella tenemos libertad, tenemos bendición, plenitud, y en ella también tenemos todo lo que estamos necesitando como hijos del Señor. Así que agradecemos al Señor porque nos permite poder compartir con usted. Desde ya coméntele a sus amigos, hermanos, familiares que ha comenzado el servicio. Y si está en su casa y tal vez sentado a la mesa disfrutando de una once, de un café, de un té o de algún refrigerio, le invitamos a que ponga atención también. A pesar de estar allí, no importa, queremos compartir con usted a la mesa. Tal vez está en la intimidad de su habitación y le agradecemos por abrir las puertas de su hogar y permitirnos entrar allí. Y respetuosamente queremos darle a usted lo mejor de nosotros. No le estamos pidiendo dinero, ofrendas, propiedades. Esa no es nuestra intención. Nuestra intención es que usted pueda oírnos y luego de oírnos, probar, escuchar al Señor, tomar decisiones. No es difícil hacer eso. Y es un desafío que le planteamos a usted para que usted pueda saber que existe la posibilidad de buscar al Señor en este momento, de percibir su presencia de manera especial y por sobre todas las cosas, entender y orientarnos hacia dónde vamos. Amén. Así que le invitamos en esta hora a orar, en esta primera oración, pidiendo por usted, por cada uno de los necesitados, por los que están en angustia, para que el Señor libere nuestras vidas. Y posteriormente, al finalizar este servicio, vamos a estar haciendo una oración especial por cada uno de los enfermos y los necesitados. Así que usted desde ya puede ir enviando sus peticiones de oración para compartir con nosotros y nosotros poder orar por usted también. Oramos al Señor entonces. Padre eterno, le damos las gracias porque nos permite poder estar en su casa de oración, reunirnos con el único propósito de ser bendecidos por parte suya, Señor. Queremos acercarnos a usted de la mejor forma posible. Queremos pedirle a usted que usted nos ayude a seguir adelante, a ser fortalecidos. Necesitamos de su bendición, necesitamos de su respuesta, necesitamos que usted nos oriente. Es importante para nosotros, Señor, entender cuál es tu propósito, Señor. Yo te ruego por cada uno de tus hijos, los que están en casa, los que están en sus hogares, en el trabajo, los que están en el hospital, Señor, los que están tal vez incluso en un servicio fúnebre, Señor, lamentando y sufriendo por la pérdida de algún ser querido. Señor, te pedimos que esta sea una palabra y un tiempo de aliento para aquel que lo necesita. Oramos por los niños, por los huérfanos, por los ancianos, Señor, por las viudas. Oramos por aquel que está con necesidad, con angustia, Señor, con dolor. Hay muchos que están, Señor, con esta inquietud, Señor. No tienen claro qué es lo que va a suceder con la vida de sus seres queridos, Señor. Hay otros que están sufriendo enfermedades graves, hay otros que están agobiados por COVID, Señor. Gente que conocemos, amigos nuestros, hermanos nuestros en la fe, pastores,
no pastores, aquellos que creen y aquellos que no creen en ti, Señor, hoy están siendo azotados por esta pandemia. Te pedimos, Señor, que traigas con misericordia, los mires con misericordia, Señor, y traigas salud, traigas bienestar, Señor, en estos tiempos difíciles. Te pido por nuestros hermanos que nos acompañan hoy, Señor. Bendice sus vidas y guárdales en todo momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ir a una alabanza. Mientras tanto, usted puede ir acomodándose para que luego de esto volvamos a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta y vamos a estar pasando a la palabra del Señor. Así que les invito a que estén abriendo sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 8. Seguiremos adelante con el capítulo. En la última predicación me tocaba hablar un capítulo anterior y hablaba ese capítulo anterior sobre por sus frutos los conoceréis, y vimos: nunca os conocí, todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora vamos a seguir con el capítulo número 8, que en el fondo nos permite seguir encontrando luz a la palabra del Señor. Y
Y espero que podamos ir desenredando algunos mitos que tenemos a veces con respecto a ciertas cosas. Así que vamos a leer entonces Mateo capítulo 8, verso 1. Verso 1 al 4. Si la encontramos. Bien, leemos entonces. Jesús sana a un leproso. Dice así la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Que Dios les bendiga. Hasta ahí vamos a leer el texto de hoy. Una historia muy conocida, hermosa por supuesto, como todas las historias que aparecen en la Escritura, donde nos muestra un milagro de parte de nuestro Mesías, y que tiene un trasfondo histórico increíble que a mí me sorprende y me trae una sensación de ansiedad el no comprender estas cosas con anterioridad. Pero vamos a orar primero que nada para abordar la palabra del Señor. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos las gracias porque nos permite poder compartir su palabra. Está leída, este pan espiritual está servido a la mesa y queremos comerlo, queremos disfrutarlo, queremos saborearlo, queremos que nos nutra, Señor, y que cause en nosotros lo que debe hacer, Señor, lo que debe provocar, que es hacernos crecer, Señor, alimentarnos y fortalecer nuestra vida. Yo le ruego que bendiga nuestras vidas, Señor, aún más. Le doy muchas gracias por todo lo que nos permite vivir, por todo lo que nos ha dado. Y le solicito, Señor, en esta hora que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento de par en par para recibir tu palabra. Se lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. A pesar de que no hay hermanos acá adentro, pero vamos a hacer este culto de igual forma. Amén. Bien. Bueno, saludar a nuestros hermanos que me imagino que están conectados. Yo no tengo monitor de eso, pero me imagino que están conectados ya. Alguna cantidad de hermanos que nos permiten también interactuar con ellos. Pero vamos a ir a la palabra del Señor, que es lo que nos ha traído hoy en este caso. Y esto tiene un sentido muy especial, que el observar las Escrituras. Estos días atrás se generaba una discusión bien compleja porque podríamos abordar de muy mala forma la enseñanza más bien hebrea. Quiero ser muy cauteloso con lo que quiero explicar. Nosotros, cuando hablamos del cumplimiento de las fiestas solemnes o el querer cumplir con ellas, celebrarlas, experimentar esto que impacta la vida por lo demás, si es que usted no ha tenido la posibilidad de hacerlo y lo puede hacer con su familia, con sus hijos,
va generando un vínculo en lo espiritual y trae una tranquilidad en lo espiritual que yo no había experimentado antes. Entre paréntesis, estamos, no sé si ya a 11 o 12 días de cumplir con la fiesta de Pentecostés, ¿no? Han pasado algunas semanas sobre la fiesta de los panes sin levadura, que es el tiempo donde se celebró la Pascua, donde el Mesías también a partir de ahí es entregado, se celebra, es todo un reconocimiento espiritual donde hay un cumplimiento de una profecía, se cumple en el Maestro, en el Mesías, y luego tenemos esta nueva fiesta solemne, que el nombre original no lo recuerdo, Shavuot parece que es, y que nos va a permitir a nosotros conmemorar ese tiempo del Pentecostés. Puede profundizar en ello. Usted, cuando uno habla de esto, a algunos les causa resquemor y dicen violentamente, lamentablemente, dicen violentamente algunos, muy molestos, que eso no es para nosotros, es para los judíos. Y en ese contexto o en esa respuesta se encierra una tremenda, ¿cómo decirlo para que no suene feo eso? Se encierra ahí un desconocimiento de lo que escrituralmente se enseña. Quise decirlo de esa forma porque creo que es la mejor forma. Hay un tema con esto. Primero que nada, Jesucristo, cuando Él está acá, está presente en esta historia la cual vemos a un Cristo, y que no quisiera adelantarme a lo que quiero como conclusión, a un Cristo que habla, vive y enseña los escritos de Moisés y los profetas. En medio de una generación sacerdotal, entre comillas digo sacerdotal, farisaica, que habían alejado el concepto primario del contexto de los escritos de Moisés y los profetas y lo habían transformado en algo insoportable, en algo que era inaplicable a la vida cotidiana de un ser humano. Y había relegado a los extremos a todo el necesitado, el angustiado, el enfermo, el pobre, y había relegado esta palabra a una clase de élite política, religiosa, que lo único que hacía era generar un vínculo económico poderoso que hasta el día de hoy se ve en distintos estratos, y vemos a un Jesucristo que viene a irrumpir en una sociedad donde la sociedad que lo ve, lo que hace a primera vista es amarlo. Porque no era menor la cantidad que lo seguía. O sea, yo digo hoy día 12.000 personas, ¿es harto o es poco? Es mucha gente. Es casi el Estadio Chile, o es Estadio Chile, es casi lleno. El Estadio Chile hacía 17.000 personas, creo. Es como el Estadio de la Florida. O sea, eso para un tiempo donde aquí en Chile, por ejemplo, somos casi 20 millones de habitantes. Si nosotros extrapolamos esta información y nos vamos a Jerusalén, en la época del Maestro, no sé cuántos habrán habido como población flotante, pero no era tanto. Y hablar de 12.000 personas era hablar de una cantidad enorme de gente que fue alimentada, que fue educada por el Mesías, que fue sanada, que fue transformada y que veía los milagros y que veía que todo tenía sentido ahora. Y vemos a nuestro Mesías que va y no va a la sinagoga a bautizarse para que todos lo vieran, porque si se bautizaba en aquel lugar reconocería como rabino a los fariseos.
sino que va a donde alguien que habían despreciado el sistema, que vivía en el desierto, que se vestía con pieles de camello, que comía cosas del desierto y que predicaba a viva voz cuáles eran estas leyes y cuáles eran las que había que respetar. Y su mensaje era sencillo, concreto, puro. Vemos a Juan el Bautista, el verdadero sacerdote, al cual reconoce el maestro cuando va a los pies del Bautista y le dice: necesito ser bautizado. Ese acto significa que se doblegaba y lo reconocía como rabino, como maestro, y que seguía las enseñanzas de este maestro. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de Juan el Bautista? Sino los escritos de Moisés y los profetas. Entonces, cuando hace este reconocimiento, luego de esto él comienza una labor, un trabajo educativo, un trabajo ministerial en términos espirituales, y lo vemos haciendo y enseñando un sinnúmero de mensajes, de sermones, pero que estaban relacionados con el origen. Y hablábamos anteriormente con el capítulo anterior donde decía que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vimos ese mensaje donde Él enseña sobre esta voluntad del Señor y hablamos sobre las voluntades del Señor. Y vemos a un Jesucristo o a un Yeshua que está en este momento parado frente a un leproso. Desciende de un monte, mucha gente le seguía, como siempre, y cuando hablamos mucha gente, por lo menos era un par de miles, por lo menos. Cada vez que se detuvo en una ocasión alimentó 5.000, si no me equivoco, y en otra ocasión 12.000 fueron 4.000. Que Dios nos bendiga. Sin contar mujeres, niños y ancianos. O sea, eso siempre se multiplica por 3. Entonces vemos a este Mesías frente a este leproso que se postra ante él. El postrarte ante el Mesías ya era reconocimiento del rabino o del rabí, y ya era reconocimiento de que estoy creyendo en lo que tú estás trayendo como planteamiento, en tu mensaje, estoy creyendo en tu mensaje. Y le dice, Señor, con mayúscula, Señor. Usted sabe que al Señor, o a cuando tú nombrabas como Señor a alguien, quería decir que tú te estabas sujetando a su doctrina. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Qué acto más tierno y cariñoso de nuestro Mesías. Diciendo, quiero, sé limpio. Hasta ahí la historia es maravillosa. ¿Cierto? Sin duda que es un mensaje que nos da aliento en este tiempo de dificultad. Vuelvo al principio cuando yo decía que muchas personas critican a otro cuando habla, por ejemplo, del cumplimiento de las fiestas solemnes. O cuando quieres cumplir con la ley del Señor, que no es otra sino los escritos de Moisés y los profetas. Soy majadero en eso porque tenemos que dejarlo acá en la conciencia aquello. Aquí nosotros, yo la verdad es que luego de un análisis profundo del texto, puedo decir como respuesta que el problema que tenemos para abordar la Escritura es un problema de orden ontológico. Ese término es el que encierra la realidad que tenemos nosotros y las discrepancias que tenemos. Cuando hablo de ontológico, hablo de origen, del comienzo, de su génesis. Y cuando hablo de esto, hablo porque el Señor entrega un mensaje para una comunidad y una cultura oriental. Y nosotros hemos occidentalizado la exhortación de este texto, acomodándolo a nuestra cultura occidental. Cuando esto es al revés, cuando yo exhorto, cuando voy a un texto
Debo empaparme de su cultura para poder comprenderlo y no adaptarlo a mi cultura. Yo debo adaptarme al mensaje del Maestro. Entonces, cuando empezamos con este trabajo, con esta obligación de poder introducirnos en la Escritura, yo les planteo un desafío a todos ustedes, y este desafío es que usted vaya al origen de la Escritura, vaya y vuelva a leer y no se asuste o no tenga temor de generar cuestionamientos a cosas que se le han impartido, y haga preguntas. Pregunte por qué está escrito de este modo. Pregúntese y renueve su conocimiento, y el Señor le va a dar entendimiento con respecto a esto. Hay registros históricos que están relacionados con esto, donde malinterpretamos textos que nos alejan del principio y nos pueden alejar de nuestra salvación, no entendiendo cuál es el propósito de esta. Y lo digo porque muchos de los que nos escuchan en muchas ocasiones se confunden. Y no estoy diciendo que usted lo ha perdido todo, que todo lo que ha hecho está mal. No, porque usted lo aprendió así, pero hoy tenemos la palabra del Señor para ir redarguyendo lo que está escrito. Jesús extiende su mano en un acto muy tierno, le toca, diciendo: quiero. Sí, quiero. Sé limpio. Lo purifica. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, porque sabía que este acto iba a generar conflicto. ¿Por qué iba a generar conflicto? Porque, por lo siguiente, dice: sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta. No le dice pregúntale, dice: muéstrate al sacerdote, anda, muéstrate, y presenta la ofrenda que ordenó, ¿quién? Moisés. Entonces, ¿a quién apela nuestro Mesías? ¿A qué conocimiento apela nuestro Mesías? ¿A los escritos de quién? De Moisés. ¿Para testimonio de quién? ¿Para testimonio a quién? A ellos. Cuando dice a ellos, está hablando de lo que muestra antes. Dice: muéstrate al sacerdote. ¿Para testimonio a quién? Al sacerdote o a los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Vamos a aclarar lo siguiente. El libro de Levítico muestra qué es lo que debía hacer un leproso. Vamos a Levíticos 14. A ver. Levíticos 14. Verso 1 al 4 me parece. Del 1 hasta... Bueno, la verdad es que puede ser... Vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo... Levíticos 14, del 1 en adelante. Dice: y habló Jehová a Moisés, diciendo: esta, escuche bien, será la ley para el leproso cuando se limpiare. Leo de nuevo: esta será ¿qué? La ley para el leproso cuando se limpiare. Hagamos un paralelo, déjelo ahí nomás, yo leo acá. Jesús en el libro de Mateo capítulo 8 le dice al leproso: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Esa ofrenda ordenada por Moisés está en Levíticos 14:2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Sigamos. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. O sea, obligaba al sacerdote a salir de su guarida. Y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo.
y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará esta avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Es extraño este ritual, pero estaba establecido por un simbolismo que tiene que ver con la purificación y el pacto de sangre roto anteriormente. Todo esto está ligado. Lo invito a leer aquello. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, se rapará y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Hasta ahí vamos a devolvernos al 7, por favor. Quiero detenerme en el 7. Dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. ¿Eso quién lo va a hacer? El sacerdote. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Vamos a detenernos ahí. Yo no sé, a mí me provoca una sensación especial, porque aquí lo que hace Jesucristo, nuestro Mesías, es un jaque mate. Porque el sumo sacerdote de aquella época no estaba cumpliendo con los escritos de Moisés, sino más bien estaba cumpliendo con la redacción hecha por los escribas y los fariseos durante cientos de años, que lo que crearon fue, si no mal recuerdo el nombre de esto, es el Talmud, ¿no? Y ellos crearon todas estas leyes rabínicas en el fondo, que lo que hacían era provocar un alejamiento de cualquiera que quisiera entrar a este Dios maravilloso que daba esta oportunidad. Entonces, hacía que estos escritos tan sencillos como estos no se cumplieran. Hacía que si el sumo sacerdote reconocía al leproso, tenía que cumplir con la ley escrita por Moisés en Levítico y hacer todo este ritual. Les estaba diciendo, oye, atento, vuelve atrás, esto es lo que debes hacer. Y el sumo sacerdote de aquella época debe haberse molestado porque no estaban haciendo estos rituales, sino que habían hecho toda otra ley que cumplir, que no tenía que ver con lo que estaba escrito anteriormente. Entonces Jesús capciosamente le dice, ve, muéstrate. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, cuando llega este leproso donde él y se muestra y le lleva la ofrenda, porque él tenía que llevar esta ofrenda, el sumo sacerdote no podía desconocer la ley de Moisés. Entonces estaba obligando a estos sumos sacerdotes a cumplir con un procedimiento que ellos habían olvidado o que habían dejado de hacer, porque no lo habían olvidado, sino que lo habían dejado de hacer por darle prioridad a todo esto que habían creado para que nadie se acercara finalmente y nadie tuviera la oportunidad de salvarse. Y cuando vemos nuevamente la sencillez de lo que enseñan estos escritos, nos damos cuenta que incluso hoy, incluso nuestra religión evangélica, nos ha separado del origen. Y yo lo digo sin ánimo de ofender, sino más bien porque creo que aquí hay un desconocimiento del origen. Porque hemos confundido los versículos y podemos hablar, me ha tocado hablar con gente que me bombardea con versículos, pensando que este versículo me respalda a mi concepto. Pero la verdad es que se cae a pedazos esta estructura cuando vamos al origen, cuando vamos a la historia. Usted no se imagina lo que está encerrado en la historia de los Macabeos, por ejemplo, que no es un libro, está considerado un libro apócrifo, es un libro histórico, pero que esa historia encierra un antes y un después
sobre el sacerdocio. Se restablece el Hanukkah, que es un milagro que sucede porque el imperio griego había profanado el templo. Y ahora que estamos en medio de tiempos difíciles, solo falta que el templo sea profanado de nuevo. Que hayan cosas extrañas que empiezan a suceder. Sí, están sucediendo cosas extrañas. Pero ojo, hay un texto que a mí me llama mucho la atención, porque, insisto, siempre se habla de que cuando queremos hablar de esto, se dice eso es para los judíos. Y yo quiero aclarar un poco esto. Cuando hablamos de judíos, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted tiene claro quién es judío y quién no? Nosotros hablamos de judío por algún israelita. Pero desconocemos que Israel no es Judá. Y que de las 12 tribus que había una sola que se llamaba la tribu de Judá. Y de estas 12 tribus, estamos hablando que estas 12 tribus son Israel. Entonces, con ese principio, yo respaldo lo que le digo a usted cuando le invito a mirar el origen. Tenemos una descontextualización del mensaje horrible. Y la palabra del Señor señala que hay de aquel que le ponga una jota o una tilde a esta palabra. Imagínense toda la gente que habla bonito, que hace una especie de coaching con los mensajes, pero no hay esta palabra, no hay este trasfondo, no hay un llamado a volver al origen. Y en la Escritura, cuando vamos al Apocalipsis, lo que estamos viviendo ahí en el Apocalipsis es nada más y nada menos que ver el cumplimiento de las profecías y cómo éstas deben ir pasando paso a paso y por nosotros pasan de largo. O sea, si usted es hijo de Dios y no ha escudriñado Apocalipsis como corresponde, dice que ese texto es para ser escudriñado. Y cuando usted comienza a hacer este análisis se va a dar cuenta que lo único que hace el Apocalipsis es llevarlo a unirlo con las profecías de los distintos, valga la redundancia, profetas, el cumplimiento de estas, hay cruce de información, hay muchas cosas que están presentes ahí, que están sucediendo hoy día, pero que están relacionadas con el origen. Imagínese este mensaje tan sencillo que hemos visto tantas veces, cómo Jesús sana a un leproso, y qué maravilloso, porque Jesús puede sanarnos, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, que los que confiamos en Él hemos sido sanados, Dios ha escuchado nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón, Dios los escucha. Pero aquí, particularmente en este texto, está encerrado una bofetada al sacerdocio, donde les dice, obedezcan la ley de Moisés, esto es lo que hay que hacer. Él fue sanado, fue limpiado de la lepra. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque lo que habían hecho era relegar a los leprosos a un leprosario, donde había un muro y les tiraban comida como quien tira comida a los animales por arriba de ese muro. Y aquel que osaba tocar a un leproso era considerado impuro, inmundo. Eran expulsados de cualquier sociedad. Que Dios nos bendiga. Muchas veces esto sucede en nuestras vidas. Yo quisiera compartir con ustedes algo que está sucediendo hoy día y que sin duda que es complejo. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 24, si no me equivoco. Mateo 24, vamos a ver. Mateo 24.
Mateo. Dice así. Cuando Jesús salió del templo, Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaban aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Repito, respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Qué es turbarse? Es equivocarse. Porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, el Señor está diciendo que esto va a acontecer y aún no es el fin. Guerras, perdón, devuélvate. Gracias. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, lo vamos a experimentar. Pero aún no es el fin. Sigamos ahora, por favor. Ahora sí, 8. El 8 no se ha cambiado. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí todavía. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vuelve atrás, por favor. Dice, leo de nuevo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Yo no sé si usted se ha detenido a leer este texto, pero es complejo. Porque en la iglesia en general siempre se nos ha hablado de que casi como con varita mágica nosotros estamos en una burbuja, y el Señor nos dice eso. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿El nombre de quién? De Yeshua. Cuando hablamos del causa del nombre de nuestro Señor, y hablamos de esto, ¿no siente usted que la gente le molesta hoy día? Cuando hablamos de los escritos de Moisés y los profetas, ¿no causa molestia? Incluso ira en muchas personas. ¿Por qué? Porque descolocamos un concepto que no tiene sustento y que está formado en la arena. Y el Señor nos pide que tenemos que fundamentarnos en la roca. Entonces, dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿Por qué razón? Yo le voy a contar por qué. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Detengámonos ahí. Hoy día tenemos una generación dependiente de la tecnología. Hoy día hay niños, jóvenes y adultos que viven, conocen, buscan, todo está aquí, en este teléfono, en un smartphone, cualquiera. Y no saben plantar un tomate, plantar una papa, reparar una cerca, buscar agua, no saben hacer fuego en el campo sin nada, en fin.
Tenemos una generación que si el día de mañana hay un apagón a internet, los vamos a ver sufriendo. Que si el día de mañana no hay un smartphone para hacer un pedido de comida a la casa, no van a saber cómo alimentarse. Que si no hay un sistema digital para trabajar, no van a saber trabajar, ni sustentarse. Entonces son totalmente dependientes de la tecnología. Ahora podríamos decir, siempre ha existido gente dependiente de algunas cosas, sí, pero tenían una capacidad resolutiva distinta. Si bien en lo tecnológico muchos nos llevan la delantera, hay muchas cosas que desconozco yo como ser humano sobre la tecnología, y en eso los niños y los jóvenes de hoy llevan la delantera sobre mí, lo reconozco. Pero si no tenemos electricidad y si esto se apaga, yo paso adelante. ¿Qué pasa con los más viejos? Sigamos adelante, dice. Mire lo que dice. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, que es lo que pasa hoy día, el amor de muchos se enfriará, ya no hay misericordia. Yo veo por lo mío nomás. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué fuerte estas palabras del Mesías. Sigamos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Hoy día esta tecnología nos ha permitido llegar a todo el mundo. Pero les aseguro que en algún momento, no muy lejano, nos van a hacer un apagón y no nos van a dejar hablar de cosas del Señor. Sobre todo esto. En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis la escritura dice ahí, el que le entienda. Las profecías de Daniel hablan de esta abominación. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo en su casa. Me detengo. El que está en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, con el siguiente me detengo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué nos hace huir a los montes? ¿Por qué el que está en el campo, mejor quédate en el campo? ¿Quién va a ir a buscarte al medio del cerro? ¿Cómo vamos a tener que sobrevivir? Son todas especulaciones, dirá usted, pero es complejo y además no está muy lejano a la realidad que podríamos vivir eventualmente, sobre todo en estos tiempos. Nos dice no vuelva atrás, ¿por qué? Porque el que está buscando la palabra del Señor, y si a alguien que solo depende de la tecnología le dicen, ¿sabes qué? Si tú me entregas a los cristianos que tú conoces, no te va a faltar comida. ¿Usted cree que se van a demorar 5 segundos en pensarlo? Cuando vean a su hijo llorando de hambre y sin ser capaces ellos de producir algo para comer, nadie va a dudar en entregar al otro. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque hace frío, ni en día de reposo, porque no hay movimiento para los que guardan el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muchos que están oyendo podrán decir, eso es para los judíos, no para la iglesia. Ahí hay otro misterio, porque nosotros no podemos observar la Escritura separando a Israel de la iglesia. Y cuando hablamos de Israel, hablamos de las 12 tribus, hablamos de un concepto, no hablamos de Judá solamente, sino que hablamos de que Dios tiene a Israel como su novia, y la iglesia es parte de esta novia. Muchos separan a Israel de la novia, y dicen que la iglesia es la novia, Israel no. Y es al revés. La iglesia está injertada en Israel.
Pero no este Israel, la nación de Israel, sino que en este Israel que establece la Escritura, que son estas tribus y que están ahí y que nosotros entramos a ellas por esta fe en Jesucristo. Él nos hizo parte de ellas. Entonces, si tú ahora quieres desconocer eso, es difícil. Recuerda que hay una visión, y también aparece ahí en el Apocalipsis, cuando nombra esta visión donde están las dos ramas, Israel, el reino de Israel y las espigas de Judá, que son los olivos. Y al medio la menorá, o este candelabro que representa al Espíritu de Dios, que habla de que los mantiene ahí, pero tienen que unirse. Dice que ya no van a ser dos ramas, sino que va a ser una sola. Y cuando ésta sea una sola, el concepto, y yo lo invito a indagar en esto, no a enojarse ni a contradecir lo que yo estoy diciendo con contexto fuera de contexto, sino que a indagar sobre el concepto espiritual que tiene esto. No podemos ver la Escritura a Israel separado de la iglesia, son uno. Cuando usted ve a la iglesia como novia, ¿cuál es la iglesia? No somos nosotros. Técnicamente, con este concepto teológico occidental, no encajamos ahí. Y moléstele a quien le moleste, perdonando la expresión. Si nosotros somos duros con esto y vamos al texto, yo le pido que lo haga, por favor, no se moleste conmigo, sino que vaya al texto e indague. No podemos separar las dos cosas, son una sola. Por lo tanto, si usted llega a esta conclusión y usted busca los versículos, anote todos los versículos que usted me va a enviar, y le planteo ese desafío si quiere hacerlo, y luego los analizamos uno a uno para ver su contexto, y nos vamos a dar cuenta que estamos en una confusión tremenda y necesitamos volver a este origen. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Hoy día nos dicen por todos lados. ¿Por qué? Porque nos escondieron los escritos de Moisés y los profetas, aún estando allí. Entonces cualquiera se levanta y dice, yo soy el Cristo, o otro se levanta diciendo, tengo la unción, o este es el concepto de este año. Hay muchos que hoy día, año a año, van diciendo, este es el año de la conquista, este es el año de la espada, este es el año del escudo, como si fuésemos una cultura china que habla de animalitos por cada año. No es así. Técnicamente, al que cree en el Señor Jesucristo, o en Yeshua, nuestro Mesías, se hizo discípulo de este rabino, y debe creer en las Escrituras que creía el rabino Jesús, o Yeshua. Y este mandó a aquellos que fueron sanados con sus milagros a cumplir con los escritos de Moisés. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? No hay otro mensaje. Vemos al apóstol Pablo, que muchos pescan o toman el texto de Gálatas y lo destruyen diciendo conceptos mal utilizados sobre la ley, refiriéndose no a la ley de Moisés, sino a la ley de los rabinos, o de los sacerdotes, farisaicos. Y hay una confusión allí, y se ha malinterpretado generacionalmente aquello. Yo le invito, por favor, lo desafío, moléstese, enójese conmigo, no importa, pero si eso sirve para que usted vaya a la palabra y busque en ella el poder debatir en este texto y poder encararme y decirme, estás equivocado, maravilloso, pero la palabra del Señor lo va a asombrar y lo va a sorprender. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ojo con eso. Recuerden las iglesias en el Apocalipsis, donde una de ellas dice, ustedes han sido capaces de probar a los que se llaman profetas y los han encontrado faltos. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea,
ahí hay que poner ojo con las señales, porque si alguien está haciendo señales gigantescas, prodigios gigantescos, pero no está hablando lo que dicen los escritos de Moisés y los profetas, y que enseñó el Mesías, y que enseñaron sus discípulos, y que nos ordenaron que debíamos seguir en esa línea, entonces ponga ojo, porque se levantarán falsos cristos. Perdón, ahora sí, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahí termina el tema. Y ese tema, wow, es increíble. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Usted no sabe el trasfondo, tal vez en el próximo capítulo podemos hablar de este tema. Pero es increíble, este versículo solamente encierra un tremendo desafío para todos nosotros. Bien, esto es lo que puedo compartir con ustedes hoy día. Volviendo al texto, para no olvidarnos del mensaje de hoy, puedo decir que lo que dice Mateo 8, que era lo que habíamos leído, era esta sanidad al leproso. Había algo capcioso que estaba relacionado con la enseñanza. Y es lo que yo quiero invitarle a usted a que pueda analizar, pueda escudriñar. Tal vez, está en su derecho a no querer aceptarlo, pero también está en su obligación, o está en la obligación, hoy día, de replantearse la Escritura, escudriñarla, y como desafío, preguntarle al Señor, ¿qué hago frente a esto que está aquí? Yo le aseguro que el Espíritu de Dios le va a hablar a su corazón. Que Dios le bendiga. Vamos a estar orando por la palabra y posteriormente vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Pasemos a orar. Padre eterno, le damos las gracias por su mensaje, porque nos ha permitido compartir junto a nuestros hermanos este texto tan impresionante que nos ha llevado a caminar por tu palabra. Todo nos lleva a ti, Señor. Todo nos lleva al origen, nos lleva al principio. Y vemos cómo está todo cronológicamente ordenado, Señor. Qué distinta habría sido la vida y todos si algunos de aquellos que partieron y que estuvieron en el principio no se hubieran equivocado o no hubieran cometido los errores que cometieron. Te ruego, Señor, que hoy en medio de tiempos complejos y difíciles tú traigas luz a nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Danos tu bendición, tu fortaleza y tu gracia. A través de Jesucristo te ruego que selles tu palabra en nuestros corazones y nos bendigas en todo momento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a un momentito de una alabanza y luego volvemos con las oraciones por las peticiones. Que Dios les bendiga. ¿Sabe lo que yo digo? Es la voz
Que Dios les bendiga. Ya estamos de vuelta, linda alabanza. Antes de pasar a la oración, se hace imperioso que abordemos uno de los versículos que compartía nuestro hermano Salomón y que se me escapaba un poco y que nos ayuda a reforzar lo que acabamos de ver, que es el capítulo 10 de San Juan, el verso 16. En este texto establece a Jesús como el buen pastor, pero dice algo nuestro Señor, nuestro Mesías, dice lo siguiente: también, verso 16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablándole a quién, a los judíos, ¿ya? Ojo con eso. Aquellas también debo traer. Leo de nuevo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estas otras ovejas son la iglesia. Aquellas también debo traer. Y escuche lo que pasa con la iglesia que busca la palabra del Señor. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Que Dios les bendiga. Este versículo es clave dentro de lo que hemos hablado sobre la unión de este redil. Aquí está separado y él venía a unirlo. ¿Ya? Que Dios les bendiga. Hay algunas interpretaciones teológicas, ojo con eso, que interpretan este texto de otro modo. Pero es interesante que el origen de ello está relacionado con este redil, con nosotros, porque nosotros no pertenecemos a ninguna de estas tribus. Entonces necesitamos, tenía que extender el Mesías esta salvación para todos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque sí o sí, tarde o temprano, las 10 tribus que estaban perdidas, junto a la tribu de Judá y no me acuerdo la otra tribu que quedó ahí en Jerusalén, se deben unir y ese es Israel. Ese es Israel. Pero este redil, aparte, somos nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a la oración. Oración, ¿estamos ya o falta? Hay hartas peticiones de oración. Partimos por esa. Oración por Esmirta Rebolledo. Ella es una hermana anciana de nuestra iglesia, para que el Señor le guarde, le bendiga, le proteja. Por nuestro hermano Manuel Saldía. Oración por nuestra hermana Mireya Rebolledo también. Oración por Emilio Benavides, él es de Estados Unidos. Oración por Paola Leal y Lorenzo, ellos son de Inglaterra. Oración por Patricia Montes y su familia, también de Estados Unidos. Oración por Sergio Santibáñez, Arévalo, por salud, para que Dios obre. Él es el hijo de nuestro hermano Sergio, ¿no? Oración por Miriam del Carmen, quien será operada por salud, para que Dios obre y pronta recuperación. A ella le van a practicar una operación bien compleja, así que hay que estar pidiendo al Señor. Oración por Carolina, Francisco, y por su bebé que está en gestación, para que Dios afirme ese bebé y lo guarde. Oración por Emma, es una bebé quien está hospitalizada por COVID, para que Dios también obre en la vida de esta pequeña. Oración por Silvia Cornejo, quien está con COVID, para que Dios obre. Oración por Eduardo Barrera, quien está con COVID, para que Dios también obre. Perdón. Oración por Gabriel Cornejo por salud y para que Dios obre también en su vida. Oración por Jorge Bastidas y por Fabiola. Oración por Paulina Montes y Benjamín Mena. Oración por Dana, hija de Patricia Montes, por su salud, para que Dios obre también. Oración por Carlos Montes y Giselle. Oración por Helen Shell, por salud, para que Dios obre en su vida. Oración por Caroline, por trabajo. Oración por Andrés Prado, para que Dios obre también. Él también está con COVID y esperamos que Dios lo restaure también. Oración por los enfermos que están en el hospital.
Oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos y por las iglesias a lo largo del país. Ahí estamos orando por nuestros hermanos de Linares, de Curicó, de San Vicente, en sus 2 iglesias, en los Andes y en nuestra iglesia central, por supuesto. Así que los hermanos que también se conectan en otros momentos, ven posteriormente el video de México y de cualquier país del mundo que se conecten o de nuestras ciudades. Amén, vamos a estar orando por ellos. Padre eterno, le damos las gracias porque nos permite orar y pedir por tanto enfermo, tanto necesitado, tanto angustiado, Señor, en términos emocionales. Tus hijos van viviendo momentos difíciles. Tu palabra señala que esto fortalece nuestra fe, que a veces esta encrucijada que nos juega la vida, nos juega el entorno, las enfermedades, fortalecen nuestra fe, Señor. Te ruego que fortalezcas a tus hijos, que les des ánimo, Señor, restaura su salud. Aquellos que están inducidos a coma para no sentir dolor o estar más tranquilos, te pedimos que en su interior, en su inconsciente, Señor, ellos puedan estar luchando espiritualmente, orando a ti, Señor. Trae paz a sus corazones, les rodeamos con una corona de ángeles, Señor, para que tú les guardes, Señor, y el enemigo no haga presa de ellos, Señor. Te pedimos por cada uno de tus hijos. Oramos por los que están en sus hogares, por los que tienen problemas matrimoniales, por los que tienen problemas con sus hijos, por los que tienen problemas de trabajo, por los que están con angustia, con depresión, con necesidad. Te pedimos por todos ellos y te rogamos tus más ricas bendiciones. Te pedimos con el deseo de nuestro corazón de que ellos sean sanados y restaurados, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Quedan cariñosamente invitados para este domingo a las 10:30 y bueno, puede cambiarse ahora desde ya. Están transmitiendo también en la iglesia de Linares, si quiere seguir conectado y escuchando palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Recuerden que ellos transmiten desde las 8 en adelante y también tienen un espacio ahí por si quiere seguir escuchando palabra del Señor. No deje de orar, cuídese también, sea respetuoso con los demás, con usted, con su familia en todo momento. Se lo pedimos de corazón porque no queremos que se enferme, queremos que siga adelante y que podamos salir todos juntos adelante en este difícil tiempo que estamos viviendo. Les amamos de corazón, les extrañamos ver a los hermanos en la iglesia, reunirnos como antes, pero también somos respetuosos de todos ustedes. Les amamos de verdad, de corazón. Que Dios les bendiga, les fortalezca y hasta la próxima. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Recibiré y sé que transformado yo seré. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Oh, la belleza de mi Señor.
cantar una linda